Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Eh, esta semana voy a hacer un cambio en el sentido de que voy a combinar que la semana que viene o este fin de semana, ya estoy un poco confundida con las fechas, es la celebración de muertos o de Halloween, que cada vez se ha hecho más popular por estos lares. Y también la recomendación contemporánea de literatura que hacemos una vez al mes acá en el canal. Pensaba hacerla la semana que viene porque es más o menos cuando nos correspondía, pero iba a ser después de Halloween. Y la idea es recomendarles algo que en una de esas ustedes puedan leer en preparación de esta fecha. En realidad todo es una excusa para leer siempre, siempre. Todas las excusas son buenas para leer. Bueno, entonces dejando de lado este preámbulo, les cuento que esta semana entonces les traigo Tono Monogatari de Yanagita Kunio. Es una obra, no es una obra exclusivamente de yokai o de estos seres sobrenaturales, pero sí salen mencionados. Así que vámonos a irnos con el video para saber quién es el autor, un poco más del texto, si es que está disponible o no en español, y después volvemos para leerles un par de historias. Comencemos hablando del autor de la obra que estamos presentando esta semana, Yanagita Kunio, quien vivió entre 1875, perdón, y 1962, o sea, él nace a principios del periodo Meiji. Nació en Fukusaki, prefectura de Hyogo. Su nombre de nacimiento, sin embargo, no era Yanagita, sino Matsuoka Kunio, pero fue adoptado por la familia Yanagita. Era una práctica muy común en la época de que las familias que no tenían hijos varones que pudieran heredar el negocio familiar, etcétera, adoptaran hijos de otras familias, y esto se hacía muchas veces a través del matrimonio. Entonces, lo que hace Matsuoka Kunio es que lo casan con la hija de la familia Yanagita, y por lo tanto él, a través del matrimonio, cambia su apellido, adopta el apellido de su esposa, que es algo que en Japón se puede hacer. Y por lo tanto pasa a llamarse Yanagita Kunio. Se gradúa de Derecho en la Universidad Imperial de Tokio y comienza a trabajar para el Ministerio de Agricultura y Comercio como empleado público, y por lo tanto le tocó viajar mucho a distintas regiones de Japón, y durante estos viajes es que él comienza a interesarse por las agrupaciones de agricultores locales, por el tipo de trabajo que ellos realizaban, los conocimientos que tenían, y también, por supuesto, toda la tradición de la cual eran herederos. Eh, Él sentía que no se sentía representado por la manera en que el gobierno para el cual él trabajaba eh, trataba a estas agrupaciones locales, hasta que llega un momento que él decide dejar este trabajo en el Ministerio de Agricultura y Comercio y dedicarse a la investigación. De hecho, es considerado el precursor del Ninsokugaku, o los estudios folclóricos en Japón. De hecho, la obra que estamos viendo hoy día es en cierta medida resultado de precisamente estos estudios que él comienza a realizar. Hablemos ahora un poco más de la obra, esta Tono Monogatari. Es del año 1910,
es una colección de setsua, y estos setsua tratan anécdotas e historias del folclore de la región de Tohono, el cual se encuentra en la prefectura de Iwate, y que le fueron transmitidas a Yanagita Kunio por el coleccionista local Sasaki Kisen. O sea, él hizo una práctica muy habitual en este tipo de recolección de obras tradicionales que pertenecen a la tradición oral, que es reunirse con una persona que tenga todo este conocimiento e entrevistar en cierta medida, podríamos decir, a la persona, y después ir poniendo por escrito toda esta tradición oral. Junto a otras dos obras, el Go Kari Kotobaki de 1909, el Ishigami Mondo de 1910, y por supuesto Tono Monogatari, constituyen la primera trilogía de Yanagita. Veamos ahora si la tenemos en español. Hay una traducción con el título de Mitos Populares de Japón, Leyendas de Tohono, publicada por la editorial Quaterni en el año 2013, con una traducción de Mariló Rodríguez del Alizal. Por lo tanto, podemos ver muchas de estas obras, y por supuesto tiene la introducción de Yanagita Kuno, y además hay todo un estudio al principio del texto que se hace sobre el trabajo que se hace y el trabajo que hizo Kunio Yanagita. Por lo tanto, es un texto que trae las leyendas, sí, pero además trae una investigación sobre el trabajo que hace de etnología Yanagita Kunio. Como pudieron ver, entonces, esta no es no es un texto dedicado exclusivamente a los yokai, sino más bien a la etnología o al estudio de el folclore de una zona determinada, en este caso de la zona de Iwate, específicamente de Tohono, por eso se llama Tohono Monogatari. Y como vieron, hay una edición en español, así que es de esta edición que les voy a leer un par de historias. Si bien las historias podríamos decir que son autoconclusivas, hay algunas de ellas que están relacionadas unas con otras, así que si bien no es obligatorio leer el texto de principio a fin, uno igual puede ir eligiendo qué historias leer. Hay que tener cuidado, eso sí, porque como les digo, algunas están interconectadas. Por ejemplo, no sé, a veces sucede que hay 3 o 4 historias que están interconectadas, así que ahí hay que hacer un poco de revisión del texto. Yo tengo marcaditas aquí cuáles les voy a leer. Elegí algunas relativamente cortitas. Son todas en general bien cortitas, como buena tradición de Setsua. Esta es la número 50, por lo menos acá en esta edición en español. Dice así: en las montañas Shizuke se encuentra la flor a la que se conoce como Kakko. Es poco frecuente en el distrito de Tohono. En mayo, cuando canta el cuco, chicos y chicas van a las montañas para recolectarlas. Cuando se dejan metidas en vinagre, adquieren un color púrpura. Al igual que la flor llamada linterna china, suelen soplar en su interior arrancándole sonidos. Para la gente joven no hay mayor diversión que ir a buscar esos farolillos. Quise comenzar con esta historia porque da un poco la idea a lo que yo me refería con que no todas las historias, si bien
hay historias en las cuales se mencionan yokai, seres sobrenaturales, fantasmas, etcétera. No es el foco, sino que el foco es más bien el folclore de la zona. Y eso incluye, por supuesto, a la vegetación, a la fauna, al uso lingüístico que se da también en ese lugar. Otra historia que les quiero leer es la siguiente. Esta es la número 55. Muchos kappa habitan en los ríos. Hay cantidad de ellos en el río Sarugaishi. Las mujeres de 2 generaciones, miembros de una misma familia, residente en una casa situada junto al río, en el pueblo de Matsuzaki, quedaron embarazadas de bebés kappa. Cuando estos nacen, existe la costumbre de cortarlos en trozos, meterlos en pequeños barriles de sake y sepultarlos en la tierra. Tienen un aspecto grotesco. El hogar familiar del esposo de una mujer se hallaba en la aldea de Nibari. La casa estaba al lado de un río. El jefe de la familia relató los hechos siguientes. Un día, todos los miembros de la casa acudieron a los campos. Por la tarde, cuando estaban a punto de regresar, encontró a su mujer sonriendo, mirando hacia el río. Al día siguiente, sucedió exactamente lo mismo durante la hora del almuerzo. Siguió ocurriendo día tras día, hasta que corrió el rumor de que alguien del pueblo visitaba a la mujer durante la noche. Al principio, esto solamente ocurría cuando el esposo estaba fuera, conduciendo los caballos de carga hacia la costa. Finalmente, las visitas se producían incluso cuando ella se encontraba acostada junto a su esposo. Por tanto, con el tiempo se tuvo la certeza de que el visitante tenía que ser un kappa, por lo que todos los parientes se juntaron con el fin de protegerla. Pero esto falló. La suegra de la mujer acudió también y durmió junto a esta. Ya entrada la noche, oyó reír a su nuera y comprendió que el visitante había llegado, pero le fue totalmente imposible moverse. No se pudo hacer nada. Tuvo muchas dificultades para dar a luz, y para facilitar el parto, alguien sugirió llenar de agua el recipiente donde se daba de comer a los caballos y ponerla a ella encima. Lo hicieron y fue bien. El bebé tenía las manos con los dedos unidos por una membrana. Se dice que la madre de esta mujer también había dado a luz a un bebé kappa. Algunos opinan que una situación así es cuestión del destino y no está restringido a 2 o 3 generaciones. Esta familia estaba bien situada y tenían un apellido antiguo e ilustre. Varios de sus miembros habían ocupado cargos importantes en la asamblea del pueblo. Así que ahí tenemos una historia de kappa. De hecho, si vemos esta edición que yo les mostraba al principio, nos encontramos aquí con algunos de los seres que mencionan. Aquí tenemos este kappa, es un kappa rojo. Tienen que leer el libro para saber por qué es rojo y no es verde como habitualmente los asociamos. Tenemos acá también los zorros, un gigante. Así que déjenme ver si tengo alguna otra historia cortita que leerles, porque la idea, ya saben, aquí no es contarles toda la historia, sino que ustedes mismos se tienten y después lean ustedes otra. No los voy a dejar con la duda de el kappa rojo. Esta es la historia 59. En otras zonas se dice que los kappa tienen la cara de color verde, pero en Tohono afirman que es de color rojo. Cuando la abuela de mi amigo Kisen Sasaki era pequeña,
se encontraba un día jugando con sus amigas en el jardín y allí vio a un muchacho entre 2 o 3 nogales con el rostro de color rojo oscuro. Era un campa. Aquellos grandes árboles todavía se encuentran en ese lugar, pero ahora se han hecho muy grandes. Así que esa zona alrededor de la casa familiar está ahora llena de nogales. Y así entonces cumplimos con la recomendación contemporánea, ya que, bueno, es una recomendación entre comillas contemporánea. La recopilación que hace Yanagita efectivamente sucede durante el periodo Meiji. Esta en específico, él después siguió por supuesto su trabajo de investigación y estudio de las costumbres y de las tradiciones folclóricas. Pero esta obra en específico pertenece al periodo Meiji, por lo tanto sería literatura contemporánea. Pero al relatar tradiciones folclóricas, evidentemente son relaciones muy antiguas, así que ahí podríamos decir que es algo más tradicional o clásico. Así que digamos que está un poco a caballo de las dos cosas. Y también es una recomendación que sirve para leer en este época de Halloween, de Día de Muertos. Así que con Tono Monogatari o Leyendas de Tono me despido por esta semana, recordándoles que le den like al video, que por supuesto lo compartan con todo el mundo y que se acuerden de que todos los martes estamos subiendo nuevo contenido. Así que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes. Bye bye.